Bueno, vamos a continuar con lo que estamos viendo, que es, digamos, todas estas señales que hemos aprendido a caracterizar, ¿verdad? Que pueden ser moduladas o no, banda base o pasabanda. Las vamos a pasar por un canal que la perturba y vamos a tratar de elegir un receptor apropiado que junto con el sistema de toma de decisiones permitan que la probabilidad de error sea mínima, lo más bajo posible, porque eso implica calidad. Entonces, ya aclaramos que en esta primera parte, ¿verdad? Quitamos el filtro y por lo tanto el efecto de ese filtraje, producto de que los canales son limitados en banda, y estamos trabajando solo con el ruido aditivo y una eventual atenuación que también estamos aprendiendo a manejar. Entonces, como calcular la probabilidad de error suele ser un problema no muy sencillo, he tomado la determinación de hacerlo progresivamente. Es decir, voy presentando ejemplos. Comencé imaginándome una transmisión binaria arbitraria. Luego, solamente, primero no puse atenuación, solo el ruido. Y el primer receptor era cualquiera. Eso me llevó a un resultado importante y es que la probabilidad de error disminuye en la medida que y de T0 sobre sigma baja. Ya vamos a recordar quiénes son y de T0 sobre sigma. Después, bueno, particularizamos por una transmisión no retorno a cero polar, nuestra preferida, y con un receptor muy sencillo, que es un filtro pasabajo. Después complicamos la cosa con la misma transmisión, pero con el receptor síncrono. En general, resolvimos, de hecho, el problema de alimentar un receptor que tiene N ramas, porque en una hipotética situación donde hayan N bases, tenemos N ramas y llegamos a la conclusión de cuánto valía la potencia de ese ruido a la salida de cada una de esas ramas. Eso lo demostramos. Les mostré otro elemento que es cómo representar las curvas de probabilidad de error versus E sobre eta y estamos parados en este punto. Entonces, en este momento uno reflexiona y dice, bueno, ya va, vamos a tratar de ir generalizando porque si vamos a estar de ejemplo en ejemplo, no vamos a poder cubrir toda la cantidad de casos, los hemarios, banda base o pasabanda, por ejemplo. Entonces, efectivamente, hoy lo que vamos a hacer es dedicarnos a deducir cuál sería el filtro óptimo para un caso binario polar. ¿Ok? Lo vamos a hacer general y después vamos a proseguir avanzando, ¿no? Pero hoy vamos a estar detenidos en este punto y esto es el resumen de lo que hicimos. Importante destacar que el primer caso general, la probabilidad de error me dio Q de y de T0 sobre sigma, y efectivamente cuando y de T0 sobre sigma sube, la probabilidad de error baja, y después obtuvimos también valores en función de ese y de T0, pero que siempre preferimos poner en función de E entre eta, en vez de y de T0 sobre sigma. Igual pasa aquí, vimos el caso donde el receptor es el gran Smith y observamos que aumentó el factor de la Q, por lo tanto la probabilidad es más baja si comparamos estos dos. ¿Ok? Entonces, como les dije, ahora nos vamos a enfrentar a la deducción del filtro óptimo, digamos, tomando como punto de partida lo poco que sabemos, que es que y de T0 sobre sigma tendría que ser máximo para que la probabilidad de error sea mínima. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hacemos un esquema básico de transmisión polar, en donde a veces se transmite PDT, a veces se transmite menos PDT. Puede ser un pulso, es un negativo, ese pulso puede ser estrecho, ancho, Manchester, o puede ser también un trozo de sinusoide. Y su negativo es su negativo, pues. ¿Ok? Aquí estamos inyectando como modelo del canal ruido térmico aditivo y lo enfrentamos a lo que es la incógnita de este ejercicio, un filtro que vamos a caracterizar por su respuesta en frecuencia y lo vamos a llamar el filtro óptimo. ¿Ok? Entonces la idea es que como siempre cada T-bit, esto es binario, se cierra este switch, tomamos un valor que digamos en principio sería solo 2, el que corresponde a PDT y su negativo.
por ejemplo, y de T0 y menos y de T0. ¿Ok? Pero claramente eso va a estar contaminado con ruido, entonces el voltaje que vamos a tener aquí jamás va a ser ese valor de y de T0 ni menos y de T0, va a ser algo más un poquito de sucio, un poquito o mucho, dependiendo. ¿Ok? Entonces queda claro que el problema de maximización que tenemos en mente es este, pero que por razones prácticas se prefiere, digamos, optimizar siempre el cuadrado. Igual pasó con series de Fourier, que cuando despejábamos los C sub k, lo que estábamos era buscando una mejor aproximación y el criterio era minimizar el error cuadrático medio. Entonces, eh, usar el cuadrado tiene muchas ventajas, y no usar solamente el valor con sus signos, porque puede darnos resultados errados. ¿Ok? Entonces, en vez de maximizar y de T0 sobre sigma, vamos a maximizar su cuadrado. Y lo que vamos a hacer es conseguir quién es y de T0 y sigma en una estructura como esta que está aquí. Entonces, la idea es la siguiente. Nosotros vamos a asumir que en un momento determinado aquí tenemos PDT. ¿Ok? Vamos a apagar el ruido momentáneamente, lo vamos a representar en frecuencia y aquí tenemos PDF, ¿ok? P mayúscula DF. Cuando uno pasa por un sistema lineal, señales y sistemas, la salida es el producto de PDF por HDR. O sea, esto que está aquí es YDF, Y mayúscula DF. ¿Ok? Pero a mí me interesa es en tiempo. Entonces la tengo que antitransformar. Esta integral que está aquí, multiplicada, aquí está presente la exponencial con signo positivo, eso es la antitransformada de y de f, que es y de t, pero a mí me interesa evaluarla en t0. Entonces, donde dice t, pongo t0. Eso es todo. Fíjense que ya tengo y de t0 al cuadrado. Que por cierto, pongo magnitud o valor absoluto dando cabida a posibilidades de señales complejas, pero en realidad aquí tenemos son señales reales. ¿Ok? ¿Qué pasa con el ruido? Que este ruido que ingresa aquí, vamos a suponer, para esta generalización inicial, que tiene una densidad espectral que llamamos N de F. Entonces, también en señales y sistemas aprendimos que para señales aleatorias provenientes de procesos ergódicos teníamos necesariamente que trabajar con la densidad espectral y o la autocorrelación. En este caso, la densidad espectral multiplicada por el módulo de h al cuadrado me da la densidad espectral a la salida, la densidad espectral del ruido N out. Fíjense que esto que está aquí es la densidad espectral del ruido N-out y cuando le integro entre menos infinito e infinito, me da efectivamente la potencia de la señal, perdón, del ruido. Alguien me va a parar y dice, no, profesora, discúlpeme, pero yo no estoy buscando la potencia del ruido. Vamos a ver si es cierto. Fíjense, ¿qué es esto? Esto es sigma. Sí, sí, pero sigma representa, puede representar dos cosas, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista temporal. Desde el punto de vista estadístico es la desviación estándar. Desde el punto de vista temporal es el voltaje RMS. Sí, pero aquí está elevado al cuadrado. Ah, correcto. Entonces, desde el punto de vista, digamos, temporal, estaríamos hablando del voltaje RMS al cuadrado, que es la potencia AC. Potencia AC. Sí, pero ya va, ya va. Porque es que el ruido tiene media cero. Y pasado por este sistema, que es lineal, lo estoy asumiendo lineal, si no, todo esto no sería lógico. La única forma de que yo pueda decir que a la salida es PDF por HR, diciendo que este es lineal. Entonces, cuando usted pasa algo por un sistema lineal, usted no le puede sumar una DC. De hecho, el modelo en señales, ese ejercicio lo hago yo en señales, si usted tiene y de t igual a x de t más 8, ese sistema no es lineal, porque está sumando una constante. Entonces, el ruido N out no tiene DC, o mejor dicho, su DC vale 0. Por lo tanto, la potencia C es igual a la potencia total, y la potencia total se calcula integrando la DEP. De forma que en este momento tenemos una expresión que involucra a HR, que recuerden que es la incógnita. Y entonces, supuestamente, voy a maximizar esa relación matemática para despejar HR, lo cual se ve dificilísimo, ¿no? Por cierto. En efecto lo es. ¿Ok? Les voy a repasar, bueno, aunque yo no sé si ustedes descubren eso hoy en día, ¿no?
matemáticas, en cálculo matemático. Si ustedes vieron cálculo de variable compleja, aquí hay una desigualdad que se llama la desigualdad de Schwartz, que dice lo siguiente. Si usted quiere realizar la integral de dos funciones multiplicadas en frecuencia, bueno, a mí me interesa, en matemáticas se da variable x, pero aquí usaremos una variable f, porque es la que nos conviene. Entonces tengo que v de f por w conjugado de f, si lo integramos, después le tomamos el módulo y le elevamos al cuadrado, eso tiene un límite superior. Fíjense que es menor o igual que algo. ¿Y es menor o igual que qué? Que las integrales individuales de v cuadrado y w cuadrado en módulo. ¿Ok? Ah, mira, qué interesante. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a pasar esto para este lado y me va a quedar así. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que del lado derecho solo va a quedar esta integral. Y me están diciendo, oigan bien, que esta división máximo, máximo, máximo puede tomar este valor. Ah, pero es que eso es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando que una relación matemática que se parece a esto sea máxima. Ah, pero es que eso va a ocurrir según la desigualdad de Schwartz cuando las funciones b y w sean proporcionales. ¿Ok? Entonces, bueno, no me queda nada más que hacer lo siguiente. Esta es la desigualdad de Schwartz y esto es lo que yo tengo escrito en la lámina pasada. Fíjese, parece muchísimo, la verdad, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente por comparación básica, por ejemplo, comparo esto con esto y digo quién podría ser BDF. Luego me subo, meto BDF aquí y despejo, igualando con esto, despejo W conjugado de F. Y después lo hago proporcionales. Y de allí voy a despejar HR. O sea, algo tan sencillo como eso, ¿no? Ahí los saludo. Adrián, Diego y Luis. Gracias por estar por acá. Si tienen preguntas, con mucho gusto los puedo ayudar. Bueno, entonces, como les dije, esto es un problema que es bien complicado, que esto nos salva la vida, la desigualdad de Schwartz. Entonces, en la próxima lámina lo que voy a hacer es definir quién podría ser simplemente por comparación visual. Para que esto sea igual, claramente, GN siempre es positivo, porque las densidades de potencia siempre son positivas y reales. Entonces, realmente este valor absoluto no hace falta, pero no importa, lo podemos dejar y decir que B de F va a ser igual a esto que está aquí, sacándole la raíz, o sea que me queda raíz de Gn por HR. Ya tengo B, lo meto aquí arriba y después igualando estas dos cosas a esto, pues puedo despejar W. Finalmente las igualo y de allí despejo efectivamente HR de F. Y eso es lo que voy a hacer aquí. Fíjense, lo primero que hago es decir quién sería PDF por comparación directa. Luego meto arriba quién es BDF, este es BDF por WDF y eso es igual a esto. ¿Ok? Por lo tanto, puedo despejar WDF. ¿Ok? Y el siguiente paso es algo tan elemental como hacer las proporcionales. Digo que esto es que a veces esto, o sea que a veces esto. Y adivinen, puedo despejar HR de una manera muy sencilla. ¿Ok? Fíjense que todo el ruido que hemos usado en comunicaciones 1 y vamos a seguir usando aquí, tiene una densidad espectral que es una constante entre menos infinito e infinito que vale eta medio. Pero fíjense que no lo he sustituido, lo voy a hacer en unos minutos, para que comprendan cuál es la filosofía del filtro en frecuencia. Miren, observen que el filtro es proporcional a P. Es decir, por ejemplo, si P en la banda de frecuencia entre 1000 y 2000 es grande, HR también. En las zonas donde PDF es pequeño, HR también, porque sabe que allí no es importante dejar pasar señal, que P tiene un contenido en determinada zona que usted va a incentivar. En cambio, hace todo lo contrario con G. En la zona donde GN es grande, como es inversamente proporcional, HR se aplasta. Por lo tanto, hace un efecto conjunto
Y eso es lo que va a lograr maximizar la señal sobre el ruido, es decir, y de t0 sobre sigma o y de t0 al cuadrado sobre sigma al cuadrado. Entonces, ese filtro es una maravilla. Ah, pero yo no entiendo qué es esto. No, no, tranquilo. Eso ocurre, si ustedes recuerdan el teorema de traslación en tiempo, cuando yo tenía la transformada de Fourier de una señal x de t, que se llama x de f, y yo quería ahora saber la transformada de x de t menos t0, era la misma, pero multiplicada por e a la menos j, omega t0. ¿Y por qué es necesario el desplazamiento temporal, en este caso de la respuesta impulsiva, cuando haga la antitransformada? Bueno, porque yo quiero maximizar y de t0 en t0, no en cualquier punto. Entonces, por eso desplazo la respuesta impulsiva para asegurar que el máximo se va a lograr en t igual t0. ¿De acuerdo? Entonces, filosóficamente es bien interesante ese resultado. Y yo digo, ¿y esta acá cuánto tendrá que ser? 8, 22, la que usted le dé la gana, en principio. ¿Por qué? Porque ese filtro, esa K va a afectar tanto a la señal como al ruido. Y cuando yo haga relación señal al ruido, se cancela. Entonces, realmente, se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos yo la pongo en uno. Sin embargo, oigan bien lo que les voy a decir. Sin embargo, en la práctica eso no es así. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que va a afectar igual a la señal que al ruido, resulta que todos los radioreceptores tienen una cosa que se llama la sensibilidad, que indica el valor umbral por debajo del cual ese receptor es sordo, no oye nada. Entonces supongan que usted sabe que están llegando cosas del orden de 1 milivatio y que usted necesita, ¿verdad? Subir esa potencia a 1 vatio porque si no el radio no funciona, el radioreceptor no funciona. Entonces, K se coloca en un valor que haga que eso sea posible, 80. No importa que también amplifique el ruido. Es decir, fíjense que igual se va a cancelar, pero habrá logrado amplificar la señal al nivel necesario para que el receptor la oiga, porque si no, perdemos el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy interesante darse cuenta, primero, de que las matemáticas logran salvarnos la vida por enésima vez. Por eso es que en ingeniería hay que cubrir tantos cursos de matemática, porque este, no, en este caso para entender lo que hizo otras personas y en un futuro para que ustedes desarrollen sus propios avances o cualquier persona desarrolle sus propios avances. Hay que tener esas herramientas a mano y fáciles de manejar. Muy bien, entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos partido de que la probabilidad de error para un caso binario con receptor arbitrario es esta. Entonces, esa es la ecuación 1. Ok, entonces vamos a maximizar y de t0 sobre sigma, o si usted prefiere, al cuadrado. Buenísimo. Cuando desplegamos eso en función de las transformadas de la señal y correspondiente densidad del ruido, me queda esto así. Y yo sé que eso es menor o igual que un valor que se genera integrando un módulo de W al cuadrado. Pero es que nuestro W es este. Entonces, fíjense, pongan atención a lo que les voy a decir. Se supone que para conseguir y de t0 yo tendría que agarrar P, sacarle la transformada, multiplicarlo por H, antitransformarlo y después hacer todo esto aquí abajo. No, 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 eso no hace falta. Porque como se logra el igual, yo voy a trabajar con el lado derecho. Es decir, porque ya yo sé que y de t0 sobre sigma también es igual a esto. Ojo, y esto es mucho más fácil. Fíjense que W es sencillamente agarrar la forma del pulso, sacarle la transformada, por ejemplo, es una transmisión no retorno a cero. Entonces, el pulso a transmitir es un pulso rectangular. La transformada PDF es un zinc, yo la conozco. Y el ruido, en nuestro caso, siempre va a ser blanco. Entonces, GN va a ser eta medio. Entonces, obviamente, llegar a una expresión de la probabilidad de error sin esto, sino usando esto, es una maravilla. Y eso es lo que vamos a hacer. Observen. Imagínense que yo efectivamente quiero buscar el máximo que ya sé que es igual a esto. Es decir, tengo que integrar el cuadrado de esto en módulo. Entonces este no aparece porque el módulo de esto es 1. Y lo que me queda es esto, ¿verdad? Ah, pero ahora sí. Ahora voy a sustituir GN por eta medio, ¿ok? Y miren lo que me queda. Me queda 2 sobre eta,
¿De dónde salió este 2? Porque esto es eta medio, Gn es eta medio y ese 2 sube. Por la integral de módulo de PDF al cuadrado. Ah, no, pero ya va. Resulta que yo puedo trabajar con Rayleigh y yo sé que puedo calcular esto mismo en tiempo. ¿Ok? Oh, sorpresa. Fíjense que integrar esto es calcular la energía del pulso correspondiente al 1 lógico. Ah, pero ya va. La energía del 0 es igualita. Que simplemente uno es el negativo del otro, los dos tienen la misma energía. Y además es igual a la energía promedio. Total, miren lo que me ha quedado. Me ha quedado que y de t0 al cuadrado sobre sigma al cuadrado es 2e sobre eta. Y eso es lo que voy a meter, al sacarle la raíz, lo voy a meter dentro de la Q. Y tengo algo que vimos hace un minuto cuando les mostré el repaso, que es que la probabilidad de error para el caso polar, ¿verdad? En este caso con ruido blanco, resulta ser igual, usando el receptor óptimo, el filtro óptimo, resulta igual a Q de la raíz de 2e sobre eta. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Aquí acabamos de conseguir otra realidad, y es que queda claro que el receptor Gram-Schmidt es óptimo. Uno lo puede hacer de dos formas, como hemos venido haciendo, lo que es con ramas, multiplicar por US1, etcétera, etcétera, o construir un filtro que tenga esta respuesta en frecuencia. ¿De acuerdo? Pero efectivamente los dos son óptimos. ¿Ok? Pero de inmediato voy a hacer una aclaratoria, que no la hice en este momento. En el instante en que yo cambio Gn por eta medio, a ese filtro que es óptimo, oigan bien, que es óptimo, se le cambia el nombre y se le llama filtro adaptado. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que HR toma la forma del pulso. Eso lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, si el pulso era un trozo de sinusoide, porque era un PRK, por ejemplo, HR va a ser un trozo de sinusoide. HR de T, la respuesta impulsiva, va a ser un trozo de sinusoide. Si el pulso era un triángulo, el filtro va a tener forma de triángulo, HR de T. Entonces, por eso se llama adaptado, porque se adapta a la forma del pulso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy interesante. Entonces, aquí está lo que yo les decía. Al sustituirlo de la lámina pasada, lo que nos dio y de T0 sobre sigma al cuadrado, ¿verdad? Observamos que el resultado es que la probabilidad de error nos da Q de la raíz de 2e sobre eta. Quiero que pongan atención a lo que les voy a decir. Este resultado es tan importante porque en este momento yo podría resolver una infinidad de problemas de una manera muy sencilla. Puedo tomar cualquier tipo de transmisión binaria polar, la que a mí se me ocurra, ¿ok? Puedo, por ejemplo, agarrar una transmisión Manchester, ¿verdad? Y hacerla pasar por un receptor óptimo. En el caso que conocemos hasta ahora, el receptor óptimo es un receptor Gram-Schmidt, pero usted también lo puede construir. Lo puede construir siguiendo esta receta que cuando ponemos Gn igual a eta medio y cuando hacemos la antitransformada, me da un filtro con esta respuesta impulsiva. Entonces, lean bien esto, lean bien esto. Cuando el ruido es blanco, el receptor óptimo se le llama, para no llamarlo óptimo adaptado, se le llama solamente adaptado, porque fíjense, toma la forma del pulso, pero eso sí, volteado y desplazado. ¿Y por qué volteado? Bueno, porque como hay que hacer una convolución, la convolución implica voltear uno de los dos. Entonces, por ejemplo, usted tiene que el pulso es así, por poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces, el filtro, la respuesta impulsiva, usted voltea esto y va a ser así. ¿Ok? Ok. Entonces, el ejemplo es, convolucione esto con esto. Ok. Ah, no, pero tengo que voltear uno de los dos. Perfecto, voy a voltear esto. ¿Y saben qué me da? Esto. Entonces, perdón, déjenme bajar aquí, disculpen lo feo. Me va a quedar igualito que esto. Entonces, es evidente que cuando este carrito vaya paseándose para convolucionarse con este,
él se pasea desde menos infinito, va a llegar un momento en que el match es exactamente clave. Miren, coinciden exactamente, por lo tanto, la integral de ese producto va a ser máxima, la convolución va a ser máxima y estamos logrando nuestro objetivo de aplaudir a la señal y aplastar el ruido. ¿Ok? Es importante destacar e insistir en que ese es el papel del ruido, perdón, del filtro óptimo o filtro adaptado cuando el ruido es blanco. ¿Ok? Recuerdo que siempre lo cuento como anécdota porque es interesante darse cuenta que muchas de las herramientas que se usan en procesamiento, sobre todo, son aplicadas a infinidad de campos. Yo, por ejemplo, pasé de electrónica, entonces trabajaba con procesamiento de señales. Yo trabajé con señales sísmicas, señales de prospección petrolera para descubrir petróleo, señales de electroencefalograma. De eso es lo que les voy a hablar ahorita. Que la trabajé con Mari Cristi, con la profesora Mari Cristi. Señales del corazón, señales electromiográficas de los músculos. Y ahora, por ejemplo, que estoy en ingeniería de sonido aquí, hay una cantidad de aplicaciones que trabajan, por ejemplo, uno piensa que ingeniería de sonido es música, no, 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 no. Ingeniería de sonido tiene una cantidad de aplicaciones como, por ejemplo, las vibraciones en las máquinas, en una fábrica en donde se construye algún tipo de cosa, hay máquinas que se están moviendo y se generan vibraciones. Bueno, el control de esas vibraciones es clave y ahí se aplican una cantidad de herramientas de procesamiento. Entonces, eso es lo interesante, que uno, las herramientas que adquiere, después se da cuenta que las puede aplicar en un montón de campos y en particular les digo que yo he estado tan metida en el campo de biomedicina que es brutal, o sea, es brutal la cantidad de herramientas que usted las copia, pega y le funcionan genial. Por ejemplo, Mari Cristi y yo trabajamos en algo que se llama potenciales evocados. Se toma una persona y se estimula sensorialmente, bien sea con algo visual o algo auditivo. Entonces, por ejemplo, se le puede estimular, antes se estimulaba con un flash, eso se cambió porque era muy cruento, o se estimula con un tablero de ajedrez que cambian los cuadritos de blanco a negro, cada segundo, por ejemplo. La persona está mirando eso y, por supuesto, cuando hay un cambio, se genera en esa persona una respuesta a ese estímulo particular, porque uno tiene una señal electrobásica cerebral, porque uno está respirando, viendo, oliendo, viviendo, ¿no? Pero aparte, si a usted lo estimulan puntualmente, usted va a tener una mini respuesta, porque son muy pequeñas, que es importante detectarla. ¿Por qué? Bueno, en el caso particular en que trabajamos Maricristi y yo fue con epilepsia, para trabajar con diagnóstico y detección de epilepsia. Entonces allí logramos aplicando un filtro adaptado que teníamos más o menos como era la forma del potencial evocado, esa señal chiquitica que estaba sumergida en ese ruido. Fíjense que yo pongo ruido entre comillas, porque en realidad ese es el eje, el electroencefalograma base de nuestro cerebro. Entonces es increíble y obtuvimos buenos resultados, déjeme decirle. Y así, simplemente copiando herramientas que se usan en otras áreas, uno consigue maravillosos resultados en áreas impensables. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, avanzamos en esta primera parte de la clase bastante porque ahora ya por lo menos tenemos una forma de, para un tipo determinado de transmisión, definir cuál es su filtro óptimo y por lo tanto aseguraríamos una probabilidad de error baja. Ok, pero es que el tipo de ejercicios que logramos hasta ahora, oye, son muy limitados, porque imagínense que yo quiero ver OCA, yo no sé cómo hacerlo porque la forma del pulso para el uno es un trozo de sinusoide y la forma del cero no es el negativo de la sinusoide, es cero. O otro tipo de señal, por ejemplo, eh, cualquier tipo de transmisión, por ejemplo, esas locas que yo hago en donde P1 es un pulso y P0 es una sinusoide, ¿no? Eso no lo sabríamos hacer. ¿Cómo hacemos para diseñar el filtro óptimo en ese caso? Bueno, aquí hacemos una trampita que nos resuelve la vida en pocos minutos. Fíjense cuál es la idea. En esta transmisión hipotética tenemos binaria, todavía binaria, tenemos un pulso 1 que es cualquier cosa y tenemos un pulso 0 que es cualquier otra. ¿Ok? Entonces, evidentemente nosotros vamos a tener que trabajar
para definir cuál sería el filtro óptimo, para finalmente calcular la probabilidad de error. Entonces, ¿qué hago yo? Fíjense, yo veo cómo se hizo la deducción para el caso básico que vimos, el primer ejercicio que hicimos. Usé probabilidades condicionales, pero claro, estábamos hablando de un caso polar, entonces para el uno recibíamos y de t0 y para el 0 recibíamos el negativo. Y como uno era el negativo del otro, el umbral estaba en la mitad. Realmente el umbral se calcula como la semisuma. ¿Ok? Por ejemplo, 8 menos 8, el umbral está en 0. Pero si, por ejemplo, yo tuviese dos pulsos, uno que a la salida me da un Y, vamos a llamarlo Y1, un Y1 de 8 y Y0 me da un Y0 de 4, el umbral no es 0. El umbral está en la mitad, que es 8 más 4 sobre 2. De tal manera que yo voy a volver a plantear las mismas ecuaciones, pero poniendo Y1, Y0, ya Y0 no es menos Y1, y en el umbral pongo la semisuma. Bueno, no voy a perder tiempo en todo esto. Yo lo que hago es meter todo eso aquí, despejo todo en función de la probabilidad de que n sea mayor que algo, y este es el resultado. ¡Qué maravilla! Me da Q de una cosa sobre sigma. Aquí me daba Q y de T0 sobre sigma. Bueno, señores, vamos a hacer la siguiente trampa. Cada vez que usted vea y de T0 en las fórmulas de deducción de las láminas anteriores, usted lo borra y pone esto. Cada vez que usted vea P, por ejemplo, P1, usted pone efectivamente el equivalente en la fórmula. Y así vamos a obtener todos los resultados rapidísimo. Cuando usted vea P de T, en vez de poner P de T, va a poner un medio de P1 menos P0, la semirresta. Cuando vea P de F, lo mismo, pero en frecuencia. Cuando vea Y de T0, lo sustituye por eso, que eso fue lo que nos copiamos de aquí. ¿Ok? Listo, listo, listo. Tenemos el problema resuelto. Encontraríamos que el filtro óptimo es, antes era PDF conjugado, ahora es P1 menos P0 sobre 2. ¿Y por qué no está el 2 aquí? No, 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 sí está. Lo que pasa es que se canceló con el de eta medio. ¿Ok? Entonces, ese es el resultado del filtro óptimo. Qué maravilla, miren esto. Uno se preguntaba, yo quisiera ver qué va a hacer ese filtro que tiene dos formas distintas. ¿A cuál se va a adaptar? A las dos. Miren qué maravilla. En señales y sistemas, cuando yo tenía una respuesta impulsiva, que era la suma de dos respuestas impulsivas, eso reflejaba una conexión en paralelo. Eso es lo que tenemos aquí. Tenemos una conexión en paralelo y esto es el filtro HR todo. Entonces, miren cómo va a funcionar esto. Cuando venga P1, como estos son amiguitos, la salida aquí va a ser máxima. En cambio, ¿verdad? Cuando usted pase por aquí, ¿ok? Por supuesto, la correlación de P1 con P0 no va a ser tan grande como esta. Entonces, aquí tiene 8 y aquí tiene 4. Entonces, la resta le va a dar positiva. ¿Ok? En cambio, ¿qué pasaría si ahora viene P0? Estos dos se parecen poco. Entonces, aquí me va a dar 1. Supongan que me da 1. Pero estos dos se parecen mucho. Entonces, aquí me va a dar 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando yo reste 1 menos 4, me va a quedar menos 3. Entonces, sencillamente el filtro está atendiendo a los dos y después vamos a encontrar una forma sencilla de saber cuál fue el que llegó haciendo una simple comparación con 0. ¿Ok? Si el resultado es positivo, es que lo que llegó fue P1. Si el resultado es negativo, es porque lo que llegó fue P0. Y esto se va a estar comportando como maravilloso filtro óptimo. ¿De acuerdo? Fíjense que el caso ideal es que las formas de onda P1 y P0 fuesen ortogonales. ¿No? Entonces, definitivamente, eh, vamos a decir, piratería de mirar cómo se hizo con caso polar, llevarlo al otro, oye, nos dio buenos resultados, porque hemos encontrado rápidamente una solución al ejercicio que dice, determine el filtro óptimo cuando tenemos un caso binario no polar,
y vamos a despejar cómo se tendría que comportar el filtro. ¿Ok? Por cierto, en este momento, en este instante, les voy a hacer una acotación. ¿Ok? Esto sirve perfectamente para el caso polar. Es decir, con esto que acabamos de obtener aquí, nosotros podemos trabajar también con el caso polar perfectamente, sin ningún problema. Entonces, realmente esta deducción es amplia, porque la anterior solo servía para el caso polar. Esta sirve para todos los casos, incluyendo el polar. Simplemente que P0 sería menos P1 y volveríamos a caer en el filtro de antes. ¿De acuerdo? Muy bien, hoy hemos avanzado bastante porque ahora sí podemos abordar muchos problemas de una manera fácil. ¿Ok? Fíjense que aquí, como tengo que supuestamente meter aquí eh, donde decía PDT, ahora pongo P1 menos P0 sobre 2, y por supuesto el 2 lo tengo que elevar al cuadrado, entonces me quedaría 4. Ese 4 se cancela o se simplifica con el eta medio. Entonces al final me queda es este 2 nada más. ¿Ok? Entonces voy a hacer una deducción de la probabilidad de error para el caso general. Entonces, bueno, eh, elevo al cuadrado aquí, me queda P1 cuadrado más P0 cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. Y en este momento vamos a insertar algo que no conocíamos hasta ahora de una manera formal, que es el factor de correlación. El factor de correlación entre dos formas de onda se consigue integrando su producto. Recuerden, por ejemplo, que cuando la integral de P1 por P0 de 0 es porque son ortogonales. Cuando sea un caso polar, observen que aquí les va a quedar un valor P1 al cuadrado, por ejemplo, con signo negativo. Y en ese caso, que es una transmisión polar, lambda va a valer menos 1, porque este factor es un factor de normalización. El factor de correlación es un factor que indica cuánto se parecen P1 y P0. Y eso va a cambiar el valor de lambda. Lambda va a estar repartido entre menos 1 y 1. Va a tomar cualquier valor entre menos 1 y 1. Casos conocidos por nosotros, lambda igual 0, porque esta integral da 0, P1 y P0 son ortogonales, y lambda igual menos 1, P1 y P0 son polares, que aquí en este nuevo mundo de, hablando del factor de correlación, se le da otro nombre. Se dice que son formas de onda antípodas, así se conoce en la literatura, pero fundamentalmente estamos hablando de un caso polar. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando uno sustituye estos valores en las fórmulas que están acá, como lambda es 0 aquí, me queda E1 más E0 sobre 2, que es E, entre 2 eta. Y así, perdón, entre eta. Y me queda para el caso ortogonal que la probabilidad de error es esto que está aquí. Y cuando estemos trabajando con un caso polar, fíjense que como lambda es negativo, este signo va a cambiar a un signo más. Y eso es buenísimo. Van a ver cómo lo vamos a perseguir. Vamos a perseguir que ese signo cambie gracias al factor de correlación. Y cuando se hacen todas las deducciones para los casos polares, encontramos esta fórmula de probabilidad de error que ya la conozco, ya me la sé de memoria, ¿ok? Que es una solución óptima. Entonces, voy a cerrar la clase enfatizando en que hay que saber seleccionar la forma de los pulsos. ¿Para qué? Para minimizar la probabilidad de error. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tengo poca pero buena compañía. Gracias por venir. Adrián, si quieres ahora hablamos de tu examen. Bueno, voy a cerrar la sesión. ¿Ok? Gracias, Bueno, profe. bueno, Luis, Diego y Adrián, saludos.